Comenzamos con el estudio de la carta a los Efesios y en este momento vamos a ir mirando un pequeño bosquejo sugerido acerca de esta carta, pero después vamos a ir mirando verso por verso un poco más a detalle acerca de lo que el Espíritu Santo reveló al apóstol Pablo para que también nosotros, así como los hermanos efesios, tengamos, ¿no? Esta carta para que podamos guiarnos conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Pero en primer lugar vamos a ir mirando un poco acerca de la ciudad, ¿no? Esta ciudad, dónde se encontraba esta ciudad de Éfeso, su cultura y su contexto religioso, ¿no? Después veremos un poco acerca de la fundación de esta iglesia, ¿no? En qué tiempo, quiénes lo fundaron y todo eso, ¿no? Pero en primer lugar vemos que la ciudad de Éfeso se encontraba en el continente de Asia, ¿no? Lo que hoy es parte de Turquía, estaba a la orilla del río Caistro. También vemos que su cultura con respecto a las otras ciudades contemporáneas, en esta ciudad había mucho lujo, algo para destacar que había bastante libertad hacia las mujeres con respecto a las otras ciudades. También tenía una alcantarilla bastante avanzada. También encontramos que tenía un teatro de 25.000 personas, ¿no? También tenía un mercado bastante concurrido, donde había mucho negocio. También había una biblioteca, ¿no? Una biblioteca que le llamaban la biblioteca de Celso, ¿no? Para ese tiempo era bastante interesante, ¿no? Esta biblioteca. También en su contexto religioso encontramos que esta ciudad era bastante devoto de la diosa Artemisa, ¿no? Adoraban a este ídolo, ¿no? También adoraban a la diosa Diana de los romanos, ¿no? Entonces estos dos ídolos eran el lugar donde la gente se congregaba para adorar a estos dioses obviamente falsos, ¿no? Pero en esta ciudad donde estaba, obviamente había mucha oscuridad con respecto a la verdad de Dios, había mucho negocio, mucha adoración a ídolos y todo eso. Se fundó una iglesia, ¿no? Resplandeció la luz del Evangelio porque en el segundo viaje de Pablo, que partió de Corinto con Priscila y Aquila, llegó a esta ciudad y predicaron el Evangelio, ¿no? Y es ahí donde comienza, ¿no? La iglesia de estos hermanos efesios, ¿no? Entonces, después Pablo no duró mucho tiempo ahí, partió nuevamente a Jerusalén para luego volver a Antioquía, pero en ese periodo llegó también Apolo, ¿no? A esta ciudad y empezó a predicar, aunque él no tenía muy claro lo que era el sacrificio de Cristo. Estos hermanos Priscila y Aquila lo guiaron para hacerle comprender lo que ya Cristo había cumplido, ¿no? El Antiguo Testamento, y ya murió, resucitó y ascendió al cielo, ¿no? Entonces, seguramente que fue un apoyo bastante, ¿no? Apolo, porque dice que era un hombre, un varón elocuente en cuanto a la predicación, ¿no? Pero después Pablo organizó su tercer viaje misionero desde Antioquía y partió nuevamente a este lugar, ¿no? A esta ciudad de Éfeso, ¿no? Y es ahí cuando ya Pablo, ¿no? Permanece en este lugar por 2 años y un poquito más, ¿no? Entonces dice que predicaba el evangelio en una casa, ¿no? En una escuela de uno llamado Tirano, ¿no? Eso más o menos por el año 52, ¿no? Pero después pasado más o menos unos 30 años vemos que eh, el Señor Jesús hablándole a esta iglesia nuevamente, ¿no? A través del apóstol Juan, ¿no? Entonces vemos que esta iglesia se apartó, dice, ¿no? De su primer amor. El Señor Jesús le dice que es necesario que vuelvan a su primer amor, ¿no? Entonces Apocalipsis 2:1 al 7, ¿no? También vemos que esta iglesia que se encontraba en esta ciudad se fundó más o menos en el año 52 después de Cristo, ¿no? Como les dije, ya por Priscila, Aquila, Apolo y el apóstol Pablo, ¿no? Seguramente algunos colaboradores más, ¿no? Pero ahora vemos que esta iglesia ha ido creciendo, ¿no? Entonces, en ese periodo, pero después, pasado unos 8 años más o menos, el apóstol Pablo escribe esta carta a estos hermanos, ¿no? Más o menos en el año 60, el año 62, Pablo escribió la carta a los Efesios, ¿no? Entonces, y el lugar de la redacción de esta carta, eh, a los eruditos concuerdan más que todo en la prisión de Roma, ¿no? Algunos dicen que pudo haber sido en la prisión que esto cuando estaba en Jerusalén, en Cesarea, ¿no? Pero la mayoría concuerda que fue en Roma, ¿no? Cuando él estuvo preso en Roma, el apóstol Pablo escribió 4 cartas, ¿no? Que se llaman las cartas de la prisión, ¿no? Entonces, escribió Efesios, escribió Colosenses, escribió Filipenses y escribió Filemón, ¿no? Entonces, las cartas fueron escritas desde ahí, ¿no? Entonces, más o menos en el año 60, 62, desde Roma, ¿no? El autor
obviamente Pablo, porque se presenta ahí en el versículo 1 del capítulo 1, los destinatarios, la iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso, ¿no? Entonces, hermanos ahí, ¿no? Entonces, la importancia de esta carta es sin precedente para la iglesia, para el creyente, ¿no? Porque encontramos verdades absolutas que en otras cartas no lo encontramos, ¿no? Entonces, bastante importante que nosotros como creyentes lo estudiemos para que vayamos conociendo la verdad del Señor y vayamos creciendo en cuanto a la voluntad del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es la voluntad para con nosotros, ¿no? Encontramos cosas maravillosas que después lo iremos mirando más adelante un poco más a detalle, ¿no? Pero en este periodo vamos a mirar un pequeño bosquejo sugerido acerca de esta carta para que cuando ya empecemos a estudiar tengamos un poco más un poco de contexto acerca de lo que vamos a ir mirando, ¿no? Cuando entramos en el capítulo 1 vemos el propósito eterno de Dios, ¿no? Propósito eterno de Dios encontramos aquí, ¿no? Que desde la eternidad, antes de que todas las cosas fueran creadas, ya Dios tenía un plan bien detallado que después se empezó a ejecutarlo, ¿no? Entonces, cuando miramos ahí en el versículo 1 al 2, capítulo 1, versículo 1 al 2, encontramos la introducción, el saludo de Pablo y el deseo de Pablo para estos hermanos efesos. También encontramos del 3 al 14 nuestra posición y nuestras bendiciones en Cristo, ¿no? Algo que debemos resaltar es que en esta carta todo está en Cristo, ¿no? Y esa es la verdad, ¿no? No hay nada fuera de Cristo para nosotros los creyentes y para el incrédulo solamente hay el ofrecimiento del Evangelio, la salvación, lo que es la predestinación para heredar, para ser conformado a la imagen de su Hijo, es para el salvo, no para el incrédulo. Eso es clave que entendamos para que no nos desviemos en la interpretación de esta carta, ¿no? Porque hay mucha discusión al respecto, ¿no? Pero la predestinación está para los salvos, no para los inconversos, ¿no? Entonces, en el versículo capítulo 1, 3 al 6 encontramos que por el amor del Padre antes de tiempo hemos sido escogidos por el Padre en Cristo, ¿no? Como decía, no hay nada fuera de Cristo, ¿no? En Cristo. También hemos sido bendecidos en Cristo, ¿no? Hemos sido predestinados por el Padre en Cristo para ser adoptados hijos suyos, ¿no? Pero todo es en Cristo, ¿no? Entonces, por eso es que en el paquete de la salvación hay tantas riquezas, bendiciones para el creyente. El que cree en Cristo por la fe se hace beneficiario de todo eso. Fuera de eso, no hay nada, ¿no? No hay predestinación ni para un lado ni para el otro, ¿no? Fuera de la salvación, ¿no? En la salvación está la predestinación para ser conformado a la imagen de su Hijo, ¿no? Entonces, cuando miramos el 7 al 12 del capítulo 1, vemos que por el amor del Padre en su Hijo, justo a tiempo, hemos sido salvos por el Hijo, cuando hemos creído en Él, ¿no? Entonces, también encontramos que hemos sido redimidos en Cristo, somos sabios en Cristo, herederos por medio del Espíritu Santo. Del 13 al 14 vemos que por el continuo amor del Padre a través de su Espíritu, hemos sido sellados, ¿no? Sellados por el Espíritu Santo. Esa es nuestra garantía, esa es las arras, dice, ¿no? Para que tengamos una glorificación futura, ¿no? Hemos sido salvos por la fe en Cristo y sellados por el Espíritu Santo, ¿no? Una seguridad completa, porque la tercera persona de la Trinidad se encuentra en nosotros y es nuestra garantía de que no perdemos nuestra salvación y que no seremos condenados, ¿no? Cuando miramos del 15 al 10